Me llamo Magdalena Pérez, y vine al mundo en el año 1943 en un pequeño y árido pueblo del norte de México. Allí las viviendas se construían con adobe y sus techos de lámina metálica se convertían en un estruendoso concierto de tambores cada vez que la lluvia caía. En aquel entonces sentía que el mundo exterior apenas se fijaba en lo que ocurría dentro de nuestras humildes casas. Hoy, con 82 años a cuestas, esta historia, este secreto que llevo conmigo, ha permanecido encerrado en mi interior por más de 60 años, como un animal herido, sufriendo en silencio. Cada vez que una palabra, un aroma o una fecha específica me traen a la memoria este pasado, me resulta difícil hablar, a veces incluso recordar, sin que mis manos comiencen a sudar o mi garganta se cierre, tal como me ocurría en mi niñez. Sin embargo, ha llegado el momento de compartirla, no porque busque compasión, sino porque sé que existen muchas otras mujeres, ancianas como yo, que han pasado décadas fingiendo que nada sucedió, que guardaron silencio por sus hijos, ya sea por vergüenza, por miedo, por no saber a quién recurrir, o simplemente por costumbre. Quizás entre quienes me escuchan ahora, haya una mujer que comparta mi experiencia, o tal vez seas la hija o nieta de una mujer que en su niñez sufrió un dolor similar al mío. En mi juventud intenté convencerme de que mi historia no tenía importancia, que estaba exagerando, que el pasado debía quedar atrás y no ser revivido. Sin embargo, el cuerpo memoriza lo que la mente trata de olvidar, y con el paso de los años, cuando la tranquilidad reina en mi vida, sin voces ni manos que me lastimen, en la quietud de mi hogar, solo interrumpida por el canto matutino de los pájaros, mi mente regresa a ese tiempo, repitiendo la misma frase como un eco persistente y cruel. Cuando me desmayaba, me reanimaban con agua y la tortura comenzaba de nuevo. Esa frase me atormentó por décadas, incluso en mis sueños. A veces me despertaba en la oscuridad de la noche con la boca reseca, sintiendo la asfixia de la toalla húmeda en mi rostro, reviviendo la voz áspera del patrón que me ordenaba: no te duermas, esto aún no ha terminado. Mi infancia fue despojada de celebraciones, sin globos ni pasteles de cumpleaños, ni la alegría de estrenar ropa nueva. Aunque nuestra situación económica era precaria, la verdadera carencia que sufríamos no era la falta de recursos materiales, sino la ausencia de empatía y comprensión. Mi madre, quien me tuvo siendo apenas una adolescente, llevaba consigo una tristeza silenciosa, como si el peso de cada día se hiciera más agobiante. Mi padre, aunque se marchó cuando yo tenía 5 años, según mi madre, nunca fue un padre presente. De él solo conservo el recuerdo del olor a sudor seco y a tabaco barato, y la imagen borrosa de una vez que arrojó una silla contra la pared, en medio del llanto silencioso de mi madre. Tras su partida, mi madre se transformó, se volvió más fría, más distante, más impenetrable. No me demostraba afecto, solo me daba órdenes, me corregía con el cinto y cuando lloraba, me reprendía, diciéndome que las lágrimas eran para las niñas débiles. Crecí con la sensación de ser una carga, una boca más que alimentar. Jamás supe si me quería. En ocasiones llegué a pensar que no, que si hubiera tenido la oportunidad, me habría cambiado por un costal de frijoles. Sin embargo, con el tiempo he comprendido que algunas mujeres cometen actos terribles, no por maldad, sino porque la vida las ha quebrado. A los 13 años me enviaron a trabajar a la casa de los Méndez, una familia rica que vivía en otra ciudad, a unas 2 horas en tren de mi pueblo. Mi madre insistió en que era una oportunidad, repitiendo sin mirarme a los ojos: allá tendrás un techo, comida y ropa buena, y no andarás como un trapo viejo. Recuerdo que la noche anterior al viaje dormí vestida, aferrando mi peineta de madera como si fuera un amuleto de protección. Nunca había salido de mi pueblo y mi mundo se limitaba al mercado, la iglesia y el patio de la escuela rural, donde estudié hasta 4º grado. El viaje fue silencioso, y yo iba sentada junto a un hombre desconocido que debía entregarme a la familia. Él no me hablaba, apenas me miraba. A pesar del miedo intentaba no llorar, aferrada a una pequeña esperanza: tal vez allá me tratarían mejor, tal vez me cuidarían, tal vez mi vida se asemejaría a las historias de las novelas donde las criadas eran tratadas como parte de la familia, aunque en el fondo sabía que no sería así. Desde el momento en que llegué,
comprendí que no había logrado escapar, simplemente había transitado a una nueva prisión. Me recibieron con miradas gélidas, la mujer mayor solo rozó mi hombro y el hombre, al parecer el dueño, jamás me dirigió una mirada. Me condujeron a una habitación oscura y apartada al final del patio, donde solo había una cama rígida y un balde con agua. Aquí te quedarás, me indicaron, y con eso concluyó la bienvenida. La rutina comenzó al día siguiente: trabajo incesante, silencio absoluto y obediencia obligada. Limpiar, cocinar, acarrear agua, pulir pisos, planchar ropa ajena, sin horarios establecidos ni descanso. Mis comidas consistían en sobras, nunca compartí una mesa. A veces transcurrían días enteros sin que nadie me dirigiera la palabra, salvo para dar órdenes. Me transformé en un objeto más de la casa, invisible, útil, sumisa. La verdadera pesadilla comenzó a las pocas semanas: las noches, las visitas a mi cuarto, las manos, el hedor a alcohol en el aliento, el susurro amenazante: no digas nada o te va peor. La primera vez creí estar sumida en una pesadilla. Me paralicé, deseé gritar, pero la voz se me escapó. Después perdí las ganas de gritar. Comprendí que estaba completamente sola, sin nadie a quien acudir. La mujer nunca pronunció una palabra, pero una vez, al día siguiente de algo que ocurrió, vi en su mirada una mezcla de asco y complicidad que jamás he podido olvidar. Nadie me ayudó, ni ella ni nadie más. Una noche mi cuerpo, exhausto, simplemente se rindió y me desmayé. Sentí el agua helada en mi rostro y escuché una voz masculina, llena de fastidio, que ordenaba: levántala, que aún falta. En ese lugar, dejé de ser una niña. Fui reducida a carne, a un objeto, a un trapo. Los años transcurrieron como una densa niebla, borrando el tiempo. Estuve allí en esa casa, desde los 13 hasta los 17 años, 4 años de servidumbre disfrazada de trabajo, 4 años en los que mi dignidad se escurrió por las grietas del suelo. Nunca recibí un solo centavo de paga, ni me permitieron regresar a mi pueblo. Una vez llegó una carta de mi madre, que decía: aguanta, hija, allá estás mejor que aquí. No supe si era ironía, ignorancia o abandono. Nunca respondí, nunca volví a escribir. Me resigné a vivir sin futuro, sin palabras, sin un nombre que me perteneciera. Aprendí a hacerme invisible para sobrevivir. Después de descubrir que ninguna divinidad escucha las plegarias de las niñas sin nombre, poseo ahora una voz quebrada, una espalda encorvada y unas manos temblorosas, pero también atesoro algo que me fue negado durante años: valentía. Valentía para expresarme, para denunciar con claridad lo que presenciaron, lo que permitieron, lo que silenciaron y lo que nosotros mismos ocultamos. Porque yo también callé durante mucho tiempo, impulsada por el miedo, la culpa y la costumbre, pero eso se acabó. No quiero abandonar este mundo con un nudo en la garganta. Deseo que el mundo se entere de lo que puede sufrir una niña cuando los adultos se desentienden. Si tú, quien me escucha, tienes una niña a tu cargo, no le enseñes a guardar silencio. No le inculques la obediencia ciega. No le digas que la bondad reside en la sumisión, porque así se gestan innumerables relatos como el mío, y no todos culminan con alguien capaz de narrarlos. Si cierro los ojos y me concentro, aún puedo evocar el día en que todo comenzó. No fue un día señalado por celebraciones ni eventos extraordinarios, el cielo no rugió con truenos, ni hubo un signo perceptible que anunciara la llegada de mi destino. Sin embargo, algo se rompió dentro de mí al cruzar el dintel de aquella casa. Vestía un vestido que me habían prestado, con las trenzas que mi madre me había hecho, tirantes y bien apretadas, y una muda de ropa envuelta en una bolsa de yute. Ignoraba las señales del mundo, no sabía cómo protegerme, solo sabía acatar órdenes. Me habían educado para que las niñas buenas no interrumpieran, no preguntaran ni exigieran explicaciones. Me habían formado para ser una herramienta, no para aspirar a la felicidad. Por eso, cuando el tren se detuvo en aquella estación polvorienta y vi al hombre que me esperaba, alto y severo, con un sombrero negro y manos fuertes, sentí miedo. Pero el miedo ya me acompañaba,
era como una segunda piel. Supuse que era normal. El hombre que me recibió era el chofer de la familia Mentes. No me dirigió muchas palabras, solo me indicó con un gesto que lo siguiera. Nos dirigimos hacia un coche negro que relucía bajo el sol. Jamás había visto uno tan de cerca. El aire dentro del vehículo olía intensamente a cuero nuevo y a un perfume costoso e inconfundible. Durante todo el viaje permanecí en silencio sin pronunciar palabra. Me limité a observar el paisaje que desfilaba a través de la ventanilla, los árboles se difuminaban, los cerros se desdibujaban y los campos amarillos se extendían ante mis ojos. Sentía que el punto en el horizonte se alejaba a cada instante, llevándose consigo los recuerdos de mi infancia. Finalmente llegamos frente a una mansión imponente, una casa enorme, resguardada por altas rejas de hierro forjado, con amplios ventanales y paredes blancas que brillaban bajo el sol. Parecía sacada de las revistas antiguas que hojeaba en el consultorio del médico del pueblo. Por un instante fantaseé con la idea de que allí, en ese lugar, sería cuidada y valorada, que tendría una cama con sábanas limpias y alguien que me hablara con cariño. Qué ingenua fui, la señora de la casa salió a recibirme. Era joven, elegante, con el cabello peinado en un moño perfecto y los labios pintados de un intenso color rojo. Me dirigió una mirada fría, como si estuviera examinando un objeto viejo y empolvado que acaba de encontrar en el desván. Sin decir mi nombre me interrogó, ¿cuántos años tiene? 13, respondí con la voz apenas audible. La mujer frunció el ceño y sin dirigirme la mirada, se giró hacia el chofer y le dijo, parece más pequeña. ¿Estás seguro de que es la que mandaron? Después de encogerse de hombros, el hombre dio una orden, llévatela a la habitación del fondo. Atravesamos un pasillo largo y sombrío hasta llegar a un cuarto pequeño y sin ventanas. Dentro solo había una cama de metal oxidado, una cobija gruesa y un balde con agua. Aquí te quedarás. No hagas ruido y espera instrucciones, dijo antes de cerrar la puerta. Así comenzó mi nueva vida, una vida sin nombre, sin la libertad de llorar, sin el derecho a soñar. A la mañana siguiente, muy temprano, una mujer mayor me despertó con un golpe de escoba en los pies. Arriba, niña, aquí no se viene a descansar, me entregó un delantal y una lista de tareas que me resultaba imposible recordar: barrer el patio, fregar los pisos, limpiar los baños, planchar la ropa del patrón, lavar la ropa de los niños, cocinar sin probar bocado. Todo debía estar terminado antes del mediodía, de lo contrario, me quedaría sin comer. Aprendí a correr con la escoba en una mano y el miedo en la otra, manteniendo siempre la mirada baja. Con el tiempo comprendí la necesidad de no cuestionar la imposibilidad de sentarme a descansar, ni siquiera por 5 minutos. En pocas semanas, la timidez que me impedía hablar se disipó. El patrón, un hombre corpulento con una mirada penetrante y una voz grave, rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, su palabra era indiscutible, una ley. Nadie, ni su esposa, ni sus hijos, ni los sirvientes, se atrevían a contradecirlo. Su mera presencia transformaba la casa en un sepulcro de silencio, un silencio denso e incómodo. Yo procuraba evitarlo escondiéndome tras las puertas, fingiendo limpiar donde no hacía falta, intentando ser invisible, pero él siempre parecía saber mi ubicación. Me observaba y poco a poco comenzó a acercarse de forma inquietante. Primero fueron roces casuales, miradas que me helaban la sangre, y comentarios que no lograba comprender del todo. Después vinieron las órdenes de limpiar su estudio, su baño, su dormitorio. Fue entonces cuando supe que no tenía escapatoria. La señora, por su parte, jamás me dirigió una palabra amable, solo correcciones llenas de desprecio. El patrón me acusaba injustamente, responsabilizándome de errores que no cometía, y me denigraba delante de mis compañeros. Recuerdo un incidente en particular: sin querer, rompí una taza y me obligó a limpiar el suelo con las manos desnudas, mientras me repetía que era una inútil. En otra ocasión, notando la hinchazón en mis tobillos por permanecer de pie largas horas, me sugirió que si me sentía mal, podía irme, pero me advirtió que nadie me esperaba afuera.
Y lamentablemente tenía razón, nadie se preocupaba por mí. Mi madre no enviaba cartas, ni se interesaba por mi bienestar. Yo era simplemente un peso menos en su hogar. Quizás por eso, la indiferencia no me afectaba tanto, lo que realmente me atormentaba era el silencio, la soledad y la terrible certeza de que si enfermaba, nadie me llevaría al médico. Si llegaba a morir, probablemente solo me cubrirían con una manta y me abandonarían en el campo, y eso sería todo. Una noche, cuando solo llevaba 3 meses trabajando allí, el patrón entró por primera vez en mi habitación. Prefiero no revivir los pormenores de aquello, ya que cada vez que lo hago siento una náusea intensa y me invade una sensación de debilidad extrema. Lo único que diré es que no grité no porque no lo deseara, sino porque me quedé sin voz, sin saber cómo hacerlo. La parálisis se apoderó de mí, me convertí en una estatua de piedra. Creí que si permanecía inmóvil, si controlaba mi respiración, tal vez todo terminaría más pronto. Luego me levanté silenciosamente como si nada hubiese ocurrido, y continué fregando la cocina. Al día siguiente nadie preguntó por qué cojeaba. Nadie cuestionó mis ojos hinchados. Todos sabían la verdad. Y cuando todos saben y nadie osa hablar, el infierno se convierte en una rutina, en algo normal. Fue entonces cuando comencé a desmayarme al principio debido al agotamiento, al hambre y al miedo. Pero con el tiempo mi cuerpo encontró en el desmayo una vía de escape, un breve momento de desconexión donde no sentía nada, pero ni siquiera eso me permitían. Si me desmayaba, me reanimaban con agua y volvían a empezar. A veces una bofetada, otras una toalla húmeda. Me obligaban a abrir los ojos, a permanecer consciente, a no huir. La crueldad que sufría no se limitaba a golpes o heridas en el cuerpo, sino que se extendía a mi mente, haciéndome sentir ajena a mi propia persona. Semanas, meses y las estaciones del año se sucedían, transformando los aromas de la casa. En diciembre, el olor a canela se mezclaba con el aire. En marzo, un aroma a productos baratos importados de Japón inundaba los pasillos, y en agosto, el sudor impregnaba cada rincón. Todo se repetía día tras día, una rutina implacable. En ocasiones, llegaban risas alegres desde el comedor, mientras yo, sola, masticaba arroz frío en la cocina. Otras veces el cansancio me vencía y me encontraba dormida, apoyada en el fregadero, con las manos agrietadas de tanto lavar. Pero lo que más me atormentaba era el sonido de los pasos del patrón acercándose por el pasillo. En ese instante mi corazón latía con fuerza como si quisiera escapar, y solo podía pensar, por favor, hoy no. Por favor que sea rápido, por favor, que alguien me salve. Sin embargo, nadie acudía en mi ayuda, y poco a poco dejé de pedirla. El tiempo en esa casa era diferente al tiempo del mundo exterior, no se medía por estaciones, cumpleaños o festejos. Allí no había fechas especiales ni alegría que interrumpieran la monotonía. El tiempo se medía en tareas. En la tarea de fregar la vajilla, en la limpieza de los pisos, en el planchado de la ropa, todo se evaluaba en las gélidas miradas de la señora de la casa, en las tajantes órdenes de la cocinera y en el sonido de los pasos del patrón al acercarse. Momentos en los que debía reducirme, desaparecer, permanecer en silencio. El tiempo no importaba. Lo único relevante era no cometer errores, no ser una molestia y no excederme en las palabras. Logré descifrar el estado de ánimo del patrón con tan solo escuchar la manera en que abría la puerta principal. Si la cerraba bruscamente, sabía que debía ocultarme. Si conversaba en voz alta con su esposa, era prudente evitarlo. Si llegaba en silencio, arrastrando los zapatos, la situación era aún más peligrosa. A veces me sorprendía anhelando enfermar gravemente, desearía tener una enfermedad que me obligara a ir al hospital o incluso al cementerio, sin importar cuál de los dos. Imaginaba que si caía enferma, quizás me dejarían tranquila, tal vez me alejarían, aunque fuera por unos días, pero nunca me enfermé. Quizás la fortaleza de mi cuerpo fuera similar a la resistencia de la tierra sedienta, que espera la lluvia, o tal vez el miedo, como un alambre tenso, mantenía mis huesos erguidos, evitando que me desplomara.
Anhelaba días en los que la noche cayera sin que él me llamara, deseaba que el sonido del candado en la puerta de servicio retumbara sin dejar rastro de sangre, sin escuchar gritos, y sobre todo, sin ese silencio posterior, un silencio que me aterrorizaba más que cualquier palabra pronunciada. Las otras mujeres que trabajaban allí, todas mayores, tenían la piel marcada por el sol y los años, rostros curtidos y expresiones de cansancio. No solían hablar mucho conmigo, algunas me observaban con lástima, otras con indiferencia, como si ya supieran mi destino, como si yo fuera una más en esa lista interminable. Recuerdo a Juana con su mirada apagada y las manos deformadas por la artritis, quien un día me dejó un pedazo de pan envuelto en una servilleta vieja, sobre mi catre, sin pronunciar una palabra. Esa noche, mientras mordisqueaba el pan duro, las lágrimas rodaron por mis mejillas. No fue el hambre lo que me quebró, sino el inesperado gesto de amabilidad de aquella mujer. Juana, sin necesidad de palabras, comprendía mi sufrimiento, algo que nunca antes había experimentado. En esa casa el terror no era un secreto a voces, sino una norma tácita, una estructura arraigada. Todos lo sabían, las sirvientas, los jardineros, incluso los hijos mayores del patrón, quienes me observaban con una combinación de curiosidad malsana y desprecio. Uno de ellos, el más joven, me susurró una vez: «Te crees especial, pero eres como las otras». Nunca comprendí del todo su significado, pero intuí que su percepción sobre mí no era nueva, que esa casa era un ciclo de abusos que se repetía desde generaciones. Con el tiempo la esperanza de ser rescatada se desvaneció, y dejé de soñar con el día en que mi madre me llevaría de vuelta a casa. La última vez que la recordé fue una tarde al verme reflejada en el vidrio de la alacena, donde mi imagen me resultó extraña, irreconocible. Mi rostro cubierto de suciedad y mi cabello enmarañado en mechones rebeldes, contrastaban con la mirada perdida en mis ojos vacíos de emoción. Me quedé contemplando mi reflejo durante un tiempo que pareció eterno, atormentada por la duda: ¿me reconocería ella, si me viera en este estado? Luego, la inquietud se transformó en una pregunta aún más dolorosa: ¿recordaría siquiera cómo era yo? Como era antes. La idea de no pertenecer a nadie, de haber perdido todo vínculo, me asfixiaba. Ya no era hija, ni amiga, ni niña. Era simplemente un objeto más dentro de aquella casa, útil, silenciosa, fácilmente reemplazable. A veces la desesperación me impulsaba a desear que otra persona, más joven, ocupara mi lugar, que llegara una nueva muchacha y me dejaran ir, como a una muñeca rota, ya inservible. Pero al mismo tiempo la compasión me detenía: no le iría peor a ella. Esa reflexión, no motivada por nobleza, sino por la cruda comprensión de que incluso en el infierno se encuentran razones para seguir luchando, me impedía rendirme. Una de las peores noches, mi cuerpo exhausto cedió, desplomándome en el corredor tras un día de trabajo extenuante, donde había lavado sin descanso sábanas, fregado el patio y ayudado a preparar la comida para una fiesta que la señora ofrecía a sus amigas. Desde el amanecer, con el rostro expuesto y las manos inflamadas por el esfuerzo, fui forzada a servir las bebidas. Una de las invitadas, vestida con exquisita elegancia, me clavó la mirada y en un tono que resonó por toda la sala, exclamó: «¡Qué criatura tan horrenda! ¿De dónde la sacaron?». Nadie articuló palabra. Con la cabeza gacha continué sirviendo, sintiendo la humillación calar en mi alma. Al finalizar la celebración, me ordenaron limpiar hasta el último rincón antes de poder descansar. Pasadas las 11 de la noche, mi cuerpo exhausto se rindió. Mis piernas cedieron, el mundo se tambaleó y luego, la oscuridad. Desperté con la cara empapada y la cocinera, con una frialdad glacial, me abofeteaba la mejilla. «Levántate, muchacha, que aún no hemos terminado», vociferó, sin mostrar la más mínima compasión. Quise suplicar que no podía más, que el dolor me consumía, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Me incorporé y continué fregando, convertida en una sombra. En aquella casa aprendí a desconfiar incluso de la fe. Al principio intentaba rezar cada noche con los dedos entrelazados y el corazón oprimido. Imploré a Dios que me rescatara, que me ocultara, que me concediera alas para escapar.
Pero Dios nunca respondió. Finalmente dejé de rezar. Me resultaba injusto dirigir la palabra a alguien que nunca respondía. Si realmente existía, las niñas como yo que no teníamos nada, no le importábamos en absoluto. Quizás solo escuchaba a aquellos que contaban con un apellido reconocido, una casa propia, una escuela a la que asistir y una familia que los apoyaba, a quienes no se desmayaban por el hambre o el miedo, y que dormían en camas limpias. Entonces mi fe se quebró como una rama seca que se parte con facilidad, y con ella se desmoronó la esperanza de que alguien pudiera venir a rescatarme. Comencé a refugiarme en mí misma. Mi única defensa era el silencio absoluto. Aprendí a cerrar los ojos sin que las lágrimas brotaran. Me entrené para permanecer inmóvil, a dejar mi alma suspendida fuera de mi cuerpo para que el sufrimiento no fuera tan intenso. Al cumplir 15 años no hubo celebración, ni vestido nuevo ni música alegre, solo más trabajo agotador, más golpes dolorosos y más noches frías. Ese día la cocinera, conmovida, me extendió un pedazo de pan con azúcar y murmuró en voz baja: «Felices 15, niña». Lo dijo sin esbozar una sonrisa, con esa tristeza profunda y antigua que tienen las mujeres que han experimentado demasiado dolor. No supe qué responder. Me lo comí en silencio, sintiendo un nudo opresivo en la garganta. Esa noche el patrón irrumpió en mi habitación, no porque fuera mi cumpleaños, sino simplemente porque sí, como tantas otras veces, como siempre lo hacía. Pero aquella noche algo se quebró dentro de mí, no en mi cuerpo, al menos no todavía, sino en lo más profundo de mi ser. Un odio amargo comenzó a germinar, no hacia él, ni siquiera hacia la señora, sino hacia mí misma. Me odié por soportar su presencia, por seguir atada a ese lugar, por carecer del valor necesario para enfrentarlo, para morderle la mano, para gritarle mi repulsión o simplemente escapar. Me odié por estar viva, por seguir respirando y sintiendo ese horror. Fue un pensamiento fugaz, una chispa oscura que me atravesó como un rayo, y en ese instante quise dejar de existir, pero ni siquiera sabía cómo hacerlo, no tenía los medios, no tenía un lugar al que ir, no tenía nada. A pesar de todo, seguí viva, no por elección, sino por pura inercia, como un animal herido que se arrastra, aferrado a la vida por una fuerza instintiva que se negaba a ceder. Hubo amaneceres en los que la frontera entre el sueño y la vigilia se difuminaba, y me sentía flotando, como si mi cuerpo fuera solo una cáscara vacía. Caminaba por la casa como un espectro silencioso, y algunos de los empleados nuevos me evitaban, tal vez intuyendo la oscuridad que me envolvía, tal vez temerosos de mirar demasiado cerca. La señora me ignoraba por completo, a menos que algo fallara, entonces, de repente, yo era el centro de su ira y la culpable. Delante de sus hijos me gritaba, me obligaba a limpiar una y otra vez el mismo lugar, me insultaba con palabras crueles, y a mis preguntas respondía con evasivas o con un silencio cargado de desprecio. Yo, sin embargo, solo agachaba la cabeza, no por aceptar sus acusaciones, sino porque la energía para defenderse se había agotado. Lo más doloroso de todo no fueron sus maltratos, sino la lenta y silenciosa convicción de que merecía ese trato. Esa, y no los golpes ni las noches en vela, ni los silencios opresores, fue la herida más profunda, la creencia, como un veneno que se infiltró en mi alma, de que no valía nada, de que ese era el destino de las mujeres y los pobres, y que mi única opción era soportar en silencio sin protestar. No podría precisar con exactitud el instante en que esa idea se instaló en mí. Me di cuenta de que la situación que estaba viviendo no era algo común, que no era parte de la experiencia normal de una niña, ni algo que el destino le reservara, ni un desafío divino. Lo que experimentaba a diario en esa casa no era simplemente un mal momento ni una prueba impuesta por Dios, sino una distorsión terrible de todo lo que una niña debería vivir. No hubo un solo incidente o frase que lo cambiara todo de golpe, pero sí una acumulación de miradas, de silencios y de deudas emocionales que no se veían a simple vista, que con el tiempo empezaron a encajar en mi mente, como las piezas de un rompecabezas deforme, lento, casi imperceptible, pero inevitable. Y una vez que la idea germinó en mi interior, ya no pude frenarla. Algo en mi interior comenzó a gritar,
al principio suavemente, casi como un susurro en sueños. Pero con el tiempo ese grito se hizo más fuerte. No era todavía un grito de rebeldía, sino un grito de claridad, de comprensión. Esto que estoy viviendo no es correcto. No debería ser así. No soy yo la que está mal. En una cálida tarde estival, mientras enjuagaba las cortinas en el lavadero ubicado en el patio trasero de la casa, escuché a una de las sirvientas, recién llegada al servicio, mantener una conversación en voz baja con otra. La distancia y la maleza de las palabras me impedían comprender claramente, pero pude distinguir mi nombre en medio de la conversación. Movida por la curiosidad y la intranquilidad, me acerqué discretamente simulando necesitar más jabón. Fue en ese momento cuando una de ellas, de apariencia más joven que yo, me dirigió una mirada que combinaba compasión y aprensión, y pronunció, como si estuviera transmitiendo una advertencia: a mí me dijeron que no me acercara a tu cuarto. Esa frase, como una hoja de acero glacial, se me clavó en el pecho, no por el dolor del rechazo, sino por la súbita conciencia de que mi sufrimiento no era invisible, que mis circunstancias eran conocidas y que existían observadores. No necesariamente de los hechos, sino del daño infligido. Y a pesar de ello, nadie actuaba, nadie hablaba. Al regresar a mi habitación ese día, sentí una suciedad diferente, no por los actos en sí, sino por el agobiante peso de ese silencio compartido. Me pregunté si existían otras personas como yo, sintiendo la misma soledad y el mismo encierro. Me pregunté si alguna vez, en esa casa, alguien había osado romper el silencio, alzar la voz contra la opresión. Estaba destinada a pasar los próximos años atrapada allí, o algún día reuniría la valentía para actuar, aunque aún no tuviera claro el que. Comencé a prestar más atención a mi entorno, a escuchar con más cuidado. Ya no me limitaba a obedecer sin cuestionar. Empecé a buscar pistas, a analizar las señales que me rodeaban. Observaba a la señora de la casa con una nueva perspectiva, la forma en que evitaba hablar conmigo, cómo esquivaba mi mirada cada vez que el patrón salía de mi habitación, cómo sus dedos temblaban imperceptiblemente cuando pasaba cerca de ella en el pasillo. Ella sabía, siempre lo supo, pero le convenía permanecer en silencio. Quizás porque sabía que si lo enfrentaba, perdería su posición, su comodidad, su lugar en ese mundo tan hipócrita y lleno de apariencias. Fue entonces cuando comprendí que yo no era la única prisionera. Ella también lo era, pero existía una diferencia fundamental: ella había elegido quedarse. Yo, en cambio, aún podía soñar con escapar. En la quietud de la noche, mientras luchaba por conciliar el sueño, la imagen de Elizabeth, mi maestra de la infancia, se proyectó vívidamente en mi mente. Su voz, un susurro suave, resonaba en mis oídos, y podía sentir la calidez de sus manos, perfumadas siempre con el delicado aroma del jabón de lavanda. Ella, la única adulta que me había tratado con genuina ternura, se materializó en mis recuerdos, sus abrazos al celebrar mis buenas calificaciones, sus palabras alentadoras, asegurándome que poseía un don para narrar historias. Me imaginé contándole mis pesares, susurrándole: maestra, me están lastimando. La frase, simple y directa, desencadenó una cascada de lágrimas. Supe con una certeza dolorosa que si ella hubiera estado cerca, me habría defendido. Esa sencilla, pero a la vez inalcanzable, idea destrozó algo dentro de mí. Me incorporé en la cama descalza, sintiendo el frío penetrar mis tobillos mientras las lágrimas, tras mucho tiempo contenidas, inundaban mi rostro. Lloré por mí, por la niña que alguna vez fui, por la voz que me habían silenciado. Lloré en silencio como siempre, pero esta vez no por temor, sino por un dolor real, un dolor que ya no deseaba ocultar más. Fue en ese instante, inundada por la desazón, que la idea de escapar floreció en mi mente. Sin tener un plan definido ni saber cómo, cuándo o a dónde ir, la idea de escapar había germinado en mi mente. Comencé a acumular en secreto pequeñas provisiones, trozos de pan, un poco de sal, un par de cerillos robados de la cocina, que escondía bajo el colchón junto a una cuchara oxidada encontrada en el patio. Aunque era poco, era mío. Era mi manera de demostrarme que aún no estaba completamente derrotada.
Empecé a observar cuidadosamente los horarios. Sabía que el patrón se marchaba temprano algunos días y regresaba ya entrada la noche. Notaba que a veces el portón trasero permanecía sin seguro por unos minutos. Comencé a fantasear con cruzarlo. Todas las noches ensayaba mentalmente la ruta, los pasos y las palabras que diría si me descubrían. No sabía si alguna vez lo haría, pero el simple hecho de pensarlo me daba una fuerza que creía haber perdido. Un día, mientras fregaba el piso del comedor, uno de los hijos del patrón dejó caer una moneda cerca de mí. Al agacharme para recogerla, dijo algo que al principio no comprendí. ¿Y tú por qué soportas tanto sufrimiento? La pregunta no sonaba a mofa ni a sarcasmo. La formuló con una genuina curiosidad, como si contemplara a un ser exótico y desconocido. Lo miré fijamente a los ojos por un instante sin responder, y en ese breve lapso comprendí que él no tenía la más mínima idea de lo que yo sentía. Para él, yo era un simple elemento del entorno, un objeto inanimado. Carecía de deseos, de miedos, de las heridas que me atormentaban. Era una mera presencia, una cosa, una sombra. Aquella revelación me confirmó la imposibilidad de hallar justicia en ese lugar. Si deseaba sobrevivir, debía hacerlo por mi cuenta. Poco después de esa conversación, algo en mi interior se transformó. Ya no le temía tanto al castigo, no porque el dolor se hubiera atenuado, sino porque el miedo había dejado de dominarme por completo. Comencé a responder con breves monosílabos, e incluso a veces guardaba silencio. Esto me valió más gritos y más castigos, pero a cambio obtuve algo inesperado, un mínimo respeto por parte de algunas criadas. Juana, la más anciana de ellas, una noche me obsequió una manta extra, a escondidas de todos. Una mujer me ofreció una vela, un gesto que me permitió leer a escondidas una revista vieja que había encontrado en la basura. En esos pequeños actos comencé a vislumbrar una conexión invisible, mujeres, como yo, que aprendían a resistir en silencio, desde las sombras. Fue en esos días también cuando tuve un sueño que me marcó profundamente. Soñé que me encontraba en un campo extenso, bañado por un cielo despejado y poblado de flores altas. Caminaba descalza sin temor ni dolor con una niña pequeña a mi lado que me tomaba de la mano. Al principio no la reconocí, pero luego vi su rostro, era yo misma, con 7 años. Me miraba con ternura sin juzgarme y me susurró, no te olvides de mí. Al despertar comprendí que esa niña aún habitaba en mi interior, esperando ser rescatada. No podía fallarle, no podía permitir que todo lo que ella representaba se perdiera en la oscuridad de aquella casa. La claridad no llegó de inmediato, sino como un amanecer lento que se abría paso entre la niebla. Pero una vez que la sentí, supe que no podría retroceder. Cada día la certeza de no pertenecer a ese mundo se arraigaba en mi ser, una convicción creciente de que algo mejor me aguardaba en algún lugar. Si lograba superar todo el sufrimiento y la opresión, la esperanza de poder mirarme al espejo sin sentir odio se volvía más fuerte. Desconocía el camino, pero la necesidad de sobrevivir, de no morir en vida, me impulsaba. No podía permitir que la oscuridad me consumiera. Una semilla de claridad había germinado en mi interior, y aunque seguía prisionera en aquella casa de rejas imponentes y pasillos oscuros, ya no era la misma adolescente que con 13 años, había ingresado con la mirada baja y las manos temblorosas. Algo había transformado mi interior. Una fuerza naciente, aún débil, pero real, me sostenía, incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, la atmósfera de la casa, cual entidad consciente, parecía percibir mi despertar, notando mi creciente resistencia, mi anhelo de una vida diferente y, en respuesta, el castigo se intensificaba, como si los muros mismos quisieran doblegar mi espíritu. Fue en ese momento cuando el horror se intensificó de verdad. Las extenuantes jornadas laborales y las noches en las que la presencia opresiva del jefe se hacía sentir no eran suficientes. Ahora se sumaban las amenazas veladas y las humillaciones intencionadas, las revisiones sorpresivas de mis pertenencias, los gritos constantes por cualquier mínimo error, los empujones en los pasillos y los encierros sin alimento.
Me había convertido en un símbolo de rebeldía, un blanco. Y esa rebeldía, aunque se manifestaba en silencio, les resultaba molesta. La señora, que antes me ignoraba o se limitaba a reprimirme con palabras frías, ahora parecía buscarme con una rabia contenida, como si necesitara aplastarme antes de que mi espíritu rebelde se fortaleciera. Me acusaba de cosas que nunca había hecho, rompía mis utensilios de trabajo, me privaba de la comida si llegaba a servir la mesa tan solo un minuto tarde. Una noche entró abruptamente en mi habitación y me arrojó al suelo una camisa arrugada del jefe, exigiéndome que la planchara de nuevo, a pesar de que ya era casi medianoche. A ver si de una vez por todas aprendes a hacer las cosas bien, hipócrita, me espetó con rabia, y luego se marchó azotando la puerta. Esa noche me quedé despierta planchando con los ojos fijos en la tabla y las manos entumecidas por el calor, pero mi mente vagaba lejos de allí. Una y otra vez me repetía a mí misma que todo aquello terminaría, que algún día dormiría tranquila en mi propia cama, sin el temor constante de que me despertaran los gritos o el contacto de manos sucias. El comportamiento del patrón también cambió. Se volvió más agresivo, más imprevisible. Ya no se conformaba con sus visitas nocturnas. Ahora buscaba cualquier excusa para tocarme en público, para corregirme agarrándome con fuerza del brazo y reírse cínicamente si me estremecía el sentir su aliento cerca. Una tarde me mandó llamar a su despacho con el pretexto de limpiar los estantes, aunque no había ni una mota de polvo. Cerró la puerta con llave y me ordenó arrodillarme para alcanzar unos libros que él mismo había desordenado intencionadamente. Ante mi negativa, me empujó con tal fuerza que caí de espaldas, golpeándome la cadera contra la afilada esquina del escritorio. No pronunció una sola palabra, no alzó la voz, simplemente se marchó, dejando la puerta entreabierta tras de sí. Yo, tendida en el suelo, jadeaba con dificultad, la mirada fija en el techo, preguntándome cuánto tiempo más podría soportar antes de desmoronarme por completo. Fue entonces, en esos días, cuando comenzaron a presentarse hemorragias frecuentes. Inicialmente supuse que se trataba de periodos menstruales, pero eran excesivamente prolongados y dolorosos. Nadie se preocupó por llevarme al médico, solo me proporcionaron trapos viejos y me exigieron que no manchara nada. Una noche la debilidad me venció en el baño. Caí desplomada sobre el frío azulejo, sangrando profusamente sin fuerzas. La cocinera me encontró y sin solicitar autorización alguna, me obligó a tomar unas cucharadas de caldo caliente y me cubrió con un trapo húmedo. Con voz serena, como si dictara una sentencia inevitable, me dijo: «Así no vas a aguantar, niña. Así no vas a salir viva». Comprendí con la claridad del presentimiento que tenía razón. Si no reaccionaba, si no hacía algo pronto, aquel lugar acabaría por extinguir la poca esencia que aún conservaba. En ese momento crucial, determiné que mi única opción era escapar, sin importar las consecuencias ni el precio que debiera pagar. Comencé a observar meticulosamente mi entorno, buscando cualquier oportunidad. Fue así como descubrí que uno de los jardineros invariablemente abandonaba la propiedad cada jueves por la puerta trasera para ir al mercado. La idea de escapar se arraigó en mí, y comencé a diseñar mentalmente un plan detallado. Por las noches, en la quietud, repasaba cada paso, cada horario, cada posible rincón de la casa. Simultáneamente empecé a esconder secretamente objetos que pudieran ser útiles, un pedazo de pan endurecido envuelto en tela, una botella de vidrio para recolectar agua, y una bufanda desgastada. Sin embargo, justo cuando sentía que estaba a punto de ejecutar mi plan de fuga, un evento inesperado me destruyó emocionalmente. Una madrugada, el patrón regresó borracho más de lo habitual. Sus palabras eran incoherentes, su mirada llena de furia. Y esa furia, desatada, se abatió sobre mí. Los recuerdos de lo sucedido son fragmentados, borrosos, el ruido de sus botas golpeando el piso, el penetrante olor a licor barato, mis gritos ahogados, el sabor metálico en mi boca, y el frío del suelo. Al despertar al día siguiente me encontré desplomada junto a la cama, el vestido hecho jirones y el cuerpo rígido. La sangre volvía a manar, esta vez en abundancia,
como nunca antes había experimentado. Me arrastré trabajosamente hasta el baño y me aseé con los escasos recursos disponibles. Mis manos temblaban incontrolablemente. Al mirarme en el espejo agrietado, no reconocí a la joven de 17 años que solía ser. En su lugar, contemplé una figura sombría, un espectro, y sentí que mis fuerzas flaqueaban, que si no escapaba esa misma semana, mi destino sería morir allí, en ese rincón oscuro, sin que nadie conociera mi nombre, sin que nadie lamentara mi pérdida. Los días siguientes transcurrieron en un estado de trance. Trabajaba como un robot, me alimentaba sin disfrutar la comida, dormía con un ojo entreabierto. El dolor se extendía por mi vientre, mi espalda y mis huesos, y caminaba encorvada, cubriendo los hematomas con una bufanda. La indiferencia reinaba, nadie preguntaba, nadie se preocupaba. Era como si todos hubieran acordado ignorarme. Solo Juana una vez me tocó el brazo y me susurró: si te vas, no mires atrás. Esa frase se convirtió en mi mantra. El jueves, el día que había elegido, finalmente llegó. Me levanté antes que nadie y en silencio preparé todo. Con la escoba en mano, salí al patio trasero aparentando que iba a barrer. Esperé el momento oportuno observando al jardinero, que jugaba distraído con el perro. Cuando sus ojos se apartaron, me dirigí al portón. Lo crucé con rapidez decidida. Corrí sin detenerme, una carrera desesperada. Mis pies ardían, sangrando por el esfuerzo. Lloraba mientras corría, sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir, sin mirar atrás, tal como Juana me había advertido. El mundo exterior, según ella, no sería mejor, pero al menos sería mío. No puedo precisar cuánto tiempo corrí ese día. Solo sé que mis piernas dolían, como si hubieran soportado el peso de todos los años de encierro. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando crucé el último tramo del camino de tierra, llegando a la calle principal del pueblo más cercano. Desconocía a todos, no tenía identificación, no tenía dinero, solo llevaba un pedazo de pan duro, una botella con agua turbia y un miedo intenso, arraigado en lo más profundo de mí. Pero junto a eso sentía algo nuevo y poderoso, la certeza de no regresar, la liberación de esa casa, de ese infierno que me había aprisionado. Ante la incertidumbre de mi futuro y la idea de sobrevivir sola en el mundo, la posibilidad de morir en aquel lugar parecía menos temible. Durante los primeros días encontré refugio en un terreno baldío que se extendía tras el bullicioso mercado. Me ocultaba entre las cajas vacías y los puestos cerrados al caer la noche, y me alimentaba de las sobras y los restos que la gente desechaba. Día tras día, caminaba incansablemente buscando un rincón donde no me persiguieran. Nadie se interesaba por mi nombre, nadie se preocupaba por mi bienestar. Aún siendo joven, me percibían como una jovencita sucia, una de esas que deambulan sin rumbo, una que genera desconfianza, y a la que se teme ayudar, por miedo a lo desconocido. Me hablaban con cautela, me ofrecían trabajos a cambio de comida y me miraban con la sospecha de que pudiera robarles algo. En las noches la tentación de regresar al lugar que había dejado, solo por una manta y un techo, era fuerte, pero me repetía, con firmeza: no, no volverás, aunque mueras aquí mismo. Fue en el tercer día de esta precaria existencia que la señora Candelaria, una mujer mayor, me descubrió durmiendo en el umbral de su panadería, y al principio, me recibió con gritos. Ella al principio me confundió con una ladrona, pero al verme inmóvil, sin mediar palabra, solo temblando con los labios sangrando, se detuvo en seco. Me observó detenidamente y después me preguntó si tenía hambre. Solo pude mover la cabeza en señal de afirmación. Me ofreció un trozo de pan recién horneado y un vaso de agua fresca. Lo comí rápidamente mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Nunca antes alguien me había mirado con tanta compasión, como si yo fuera alguien importante. Me permitió refugiarme en la parte trasera de su negocio, donde me tendió una colchoneta vieja para dormir. A cambio, yo la ayudaba a barrer y a lavar los platos. No indagaba mucho, simplemente me dijo: quédate aquí, siempre y cuando no causes problemas.
Y eso hice. Me aferré a su compañía como un náufrago se aferra a una tabla de salvación. Con el tiempo Candelaria supo más de mí, no porque yo le contara mi historia, sino porque una noche, mientras me cambiaba de ropa en el baño, vio las cicatrices que aún conservaba. No preguntó, solo comentó: esos desgraciados merecen lo peor. Luego me prestó una blusa amplia y me preparó una infusión caliente. Esa noche dormí con una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Aquella sensación no era paz, pero se asemejaba a la libertad de poder cerrar los ojos sin temor. Pocos días después, conseguí con ayuda un documento falso que me acreditaba como mayor de edad, lo que me permitió trabajar como ayudante en una panadería distinta. Con ese modesto salario comencé a recuperar no solo mi salud física, sino también mi identidad. Ya no era Magdalena, la sirvienta ni la niña del patrón, sino simplemente Magdalena. Sin embargo, la pesadilla no había terminado. Aunque mi cuerpo había logrado escapar, mi mente seguía cautiva. Me despertaba sobresaltada en las noches, empapada en sudor, creyendo oír pasos amenazantes en el pasillo. El miedo a ser encontrada, a ser devuelta a mi antigua vida, me paralizaba. Incluso una voz grave podía provocarme náuseas. Años de silencio me habían marcado profundamente. Había experiencias que resultaban indescriptibles. No se trataba de una falta de voluntad, sino de la incapacidad de encontrar las palabras. Me sentía contaminada, incluso en los momentos de calma. Tenía la sensación de que la gente podía percibir mi pasado como un olor persistente. Un año después, a mis 19 años, conocí en la iglesia a una mujer que ofrecía apoyo a mujeres que, como yo, habían pasado por situaciones difíciles. Desconozco la razón exacta, pero algo en ella me recordó a una maestra que tuve en la infancia, y por eso me acerqué. Me invitó a un grupo de costura, donde, rodeada de telas y agujas, escuché las historias de otras mujeres. Mujeres que habían sido utilizadas, abandonadas, traicionadas, algunas mayores, otras más jóvenes. Un día, después de una reunión, Rosario, una de ellas, me abrazó y me dijo: «Tú no tienes la culpa de nada, hija». Esas palabras me derrumbaron. Nadie me lo había dicho antes y en ese momento comprendí la verdad, no era mi culpa. A partir de ese día, la culpa comenzó a aflojarse, no de inmediato, sino gradualmente, como una venda vieja que se retira con cuidado para no lastimar la piel. Entonces empecé a escribir en un cuaderno, volcando sin orden ni censura mis pensamientos y sentimientos. Lloraba mientras escribía, pero también sentía alivio. Era como si cada frase escrita aliviara un poco el peso que cargaba mi alma. Comencé a recordar, fragmento a fragmento, quién era antes de ser encerrada, la niña que soñaba con el amor, la bondad y la ternura, una niña que creía en la magia de las cosas buenas. Con el paso del tiempo me mudé a otra ciudad, dejando atrás mi pasado. Legalmente cambié mi nombre para empezar de cero. Encontré un empleo estable en una lavandería, un trabajo humilde pero constante. Alquilé una habitación pequeña, pero impecablemente limpia, mi refugio personal. Me compré una cama nueva, cubierta con sábanas floreadas, y cada noche, antes de dormir, repetía para mí misma: esta cama es mía, es solo mía. Nadie tiene derecho a tocarme. Nadie decide sobre mi cuerpo. Nadie más silencia mi voz. Y por primera vez en años sentí que la vida latía en mí, una chispa que creía perdida. Pero la vida, cruelmente, no me permitió escapar del todo. A mis 30 y pocos años, me vi obligada a regresar a mi pueblo natal porque mi madre se estaba muriendo. La encontré demacrada, consumida por el tiempo y con los ojos secos, vacíos de lágrimas. Me pidió que la cuidara, pero nunca me pidió perdón por lo que había sufrido. Nunca habló sobre el infierno que viví. Sin embargo, una noche, incapaz de dormir, en medio de la agonía, murmuró con voz débil: yo sí sabía, pero tenía miedo. Esas palabras me helaron el alma. Me senté junto a ella en silencio, y las lágrimas fluyeron por mis mejillas.
Lloré por todas las promesas incumplidas, por las oportunidades desperdiciadas, por el amor que nunca recibí. Ella, mi mayor anhelo, se apagó al amanecer, en un silencio que selló mi esperanza de obtener alguna vez una explicación de su partida. Años después, un artículo en el periódico local me informó sobre el fallecimiento de la señora Méndez a causa de una hemorragia cerebral. Su esposo ya había muerto hacía tiempo, olvidado y sin dejar rastro, solo temor. Su mansión, símbolo de su poder, fue demolida para dar paso a un estacionamiento. Me quedé fija en la pantalla, sintiendo un vacío profundo, como si todo lo que me atormentó se desvaneciera, como si yo, la sobreviviente, hubiera vencido a un fantasma. Y así fue, sobreviví. Ese es mi triunfo. Ahora, con mi cabello plateado y mis manos temblorosas, encuentro la valentía de revelar lo que antes oculté, no por venganza, sino para preservar la memoria, porque aquello que no se relata, se repite cíclicamente. Cada vez que alguien escucha mi relato, se resquebraja el impenetrable muro de silencio que tantas mujeres, niñas y adolescentes han construido para protegerse. Si yo logré escapar de ese infierno, quiero creer que otra persona, incluso ahora, sentada en este viejo porche que gime con el viento, contemplando el jardín que yo misma sembré y cuidé, sienta la esperanza de un nuevo comienzo. Aunque mi vida no se pareciera en nada a mis sueños, ni a la pesadilla que otros planearon para mí, me arrebataron tanto. Me robaron la inocencia, la fe, la posibilidad de una adolescencia feliz. Me utilizaron como un objeto sin importar mi dolor, sin importar mis lágrimas. Sin embargo, no lograron destruirme por completo. No consiguieron extinguir la llama que ardía en mi interior. Esa chispa, a veces casi imperceptible, fue mi salvación. Esa pequeña luz, a menudo tenue, fue la que me mantuvo con vida, la que me dio fuerzas para cruzar la puerta de salida, la que me acompañó cuando dormía en la calle, la que me impulsó a seguir creyendo que existía un lugar, un solo lugar, donde podría respirar sin temor. Cuando riego mis plantas y siento la tierra húmeda entre mis dedos, me transporto al pasado, a la niña que fui, la que sobrevivía recogiendo objetos del suelo, la que dormía con un ojo abierto por el miedo, la que se desmayaba por el dolor pero se levantaba una y otra vez sin alternativa. Esa niña me conmueve profundamente. La abrazo en silencio, le susurro que todo ha terminado, que nadie volverá a lastimarla, que ahora tiene un hogar, una cama, un jardín propio. No es una residencia opulenta ni una vida de excesos, pero es mía. La edifiqué con los fragmentos que me dejaron, con los desafíos que la vida me presentó y con los que logré construir algo parecido a la dignidad. No puedo tener hijos, el daño que sufrí me dejó estéril. Al principio fue un golpe demoledor. Me cuestionaba por qué me lo habían arrebatado todo, pero con el tiempo comprendí que la maternidad también se manifiesta a través de las palabras, los gestos, los abrazos que no juzgan, que no lastiman. En los últimos años he brindado mi apoyo a varias jóvenes que buscaron refugio aquí. Algunas mujeres escaparon de hogares similares al mío, de hombres como él, de silencios tan opresivos como los que yo experimenté. A menudo mis recursos son limitados. En ocasiones, solo puedo escuchar sus historias, en otras, les ayudo a completar trámites burocráticos, a buscar un lugar donde vivir, a redactar una carta. Pero cuando las veo recuperar la esperanza, cuando me expresan su gratitud, siento que estoy rompiendo el ciclo de violencia y sufrimiento. No pude rescatar a la joven de 15 años que fui, pero puedo tender una mano a otra muchacha que comparte mi edad y las mismas heridas. No siento odio hacia mi madre. Después de muchos años comprendí que ella también era una mujer herida, que no tuvo las herramientas necesarias para afrontar la vida y que también vivió con miedo. No la justifico, pero la entiendo y esa comprensión me brindó paz. Perdonarla fue mi último acto de liberación, no para aliviarla a ella, que ya no está, sino para aligerar mi propia carga, porque no se puede vivir eternamente aferrado al rencor. Es necesario soltar, no olvidar, no minimizar, pero sí soltar. El rencor es una carga pesada y yo, personalmente, ya estoy exhausta. Hoy la idea de la muerte ya no me causa temor. Si la muerte llegara mañana,
me encontraría en un estado de tranquilidad y serenidad. Probablemente me encontraría con mi delantal puesto, dedicada a cuidar mis geranios, o simplemente sentada en este mismo banco disfrutando de una taza de café, como suelo hacer. Me encontraría con mi historia ya contada, porque sentía que el sueño más importante era que todo lo que viví terminara conmigo, sin testigos, sin recuerdos, sin buscar justicia, ni siquiera simbólica. Por eso decidí hablar, por eso grabo esto, escribo esto, relato esto, porque hubo una época en la que si me desmayaba, me daban agua y me pedían que empezara de nuevo, como si yo no fuera humana. Pero ahora, cuando me duele la espalda y siento el cansancio, soy yo quien se prepara un té, quien se acaricia la mano y se dice a sí misma, ya no más Magdalena. Ahora tú decides, ahora tú tienes el control. Para todas las mujeres que me escuchan, para aquellas que han experimentado algo similar o que temen verbalizar lo que sienten, quiero que sepan que no están solas. Su dolor es válido, su historia es importante y merece ser contada. Si alguien les ha hecho creer que no son valiosas, que no lo merecen, que no tienen derecho a nada, les mintió. Todas tenemos derecho a vivir sin miedo, a dormir tranquilas, a ser amadas de verdad, a ser creídas y escuchadas. Aunque el camino sea largo y cada paso cueste un gran esfuerzo, es posible salir adelante. Yo lo logré no sin heridas pero viva. El simple hecho de seguir viviendo después de todo lo que he pasado es ya una victoria. Aquí estoy con arrugas en la piel, pero con el corazón completo, con la voz a veces temblorosa, pero firme, con cicatrices, pero caminando hacia adelante. Eso es lo que me queda. Y tengo la esperanza de que mi historia, contada con esta voz envejecida pero aún valiente, llegue a oídos que sepan escuchar, que no se tapen más los oídos, que no guarden silencio, porque las flores de mi jardín no me preguntan qué me sucedió. Las flores están abriendo sus pétalos y por primera vez en mi vida, siento que yo también estoy floreciendo. M.